Bien, pues toca el momento de la presentación de la doctora Luz de Lourdes Eguiluz Romo. Cariñosamente algunas personas le llamamos Lulú por todo el cariño que le tenemos. Y bien, les comento, la doctora Luz de Lourdes Eguiluz Romo estudió la licenciatura en Psicología en UNAM, es Iztacala, tiene la maestría en Terapia Familiar en la Universidad de las Américas y el doctorado en la Universidad Iberoamericana. Hizo un postdoctorado en el Hospital de Santa Cruz y San Pablo de la Universidad de Barcelona. Realizó estudios sobre la teoría sistémica en el Research Institute MRI de Palo Alto, California, y en el Family Center of Berkshire en Williamston, Massachusetts. Ha sido docente en la Facultad de Psicología de la FES Iztacala por 38 años y coordina desde hace 14 años el primer diplomado en Psicología Positiva. Fundó la maestría en Terapia Familiar Sistémica en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y un año después fundó también la maestría en Terapia Familiar en la FES Iztacala. Creo, Lulu, que te faltó decir también que fundaste en la Universidad de la UNAM, la Universidad Pública, el primer diplomado en Terapia Sistémica en los 90 y después la supervisión también en FES Iztacala. Ella ha sido pionera en el empuje de todo esto, lo que es la terapia sistémica. Pertenece al CENEI. Desde 1992, durante varios años perteneció al Consejo Editorial, estuvo en la Comisión de Honor y Responsabilidad, fue coordinadora de enseñanza y posteriormente coordinadora de la región metropolitana. En la actualidad sigue participando como miembro titular individual. Además es miembro fundador del Consejo de Mexicano de Psicología, también fundadora de la Asociación Mexicana de Suicidología, pertenece a la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, fundó la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, siendo la primera presidenta electa. Es miembro de la International Family Therapy desde 1994. Ha publicado 10 libros, por cierto, paréntesis, me están preguntando si harías favor al final de firmar algunos libros. Me tomen el permiso de decir que sí. Ha publicado 10 libros sobre epistemología de la ciencia, la terapia sistémica, las relaciones de pareja y 3 libros sobre el tema de suicidio. Tiene más de 70 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Ha recibido muchas distinciones. Premio al Mérito Universitario por la meritoria labor académica que recibe por 35 años de la UNAM. Certificada como especialista en terapia familiar por el Consejo Mexicano de Terapia Familiar en 2004, nombramiento como investigadora nacional SNI 2005, Premio Mexicano de Psicología otorgada por la FENAPSI en 2007, el Colegio de Psicólogos de Perú le otorgó el nombramiento del miembro honorario de psicólogos en 2010, la Universidad Latina de México otorgó la cátedra extraordinaria Maestro Ezequiel A. Chávez en 2014, la Universidad de Guadalajara otorgó el Premio de Psicología en Jalisco 2019 por su destacada labor académica, científica y profesional, tanto también como gremial. El Premio Estatal de Psicología Jalisco 2023 por su relevante trayectoria profesional, otorgada por 6 organizaciones del Estado de Jalisco al conmemorar el 20 de mayo como Día Nacional de la Psicología. Lulú, un honor. Su conferencia magistral es el abordaje clínico del proceso suicidio. Bienvenida. Bueno, pues primero que nada, un saludo muy cordial para todos ustedes. Veo el auditorio casi lleno, que eso es fantástico. Yo espero que ustedes hagan honor a la psicología que han aprendido aquí en Zaragoza, porque realmente cuando uno confía en un terapeuta es porque lo conoce su trayectoria, conoce su trabajo y la verdad es un honor estar en la UNAM. Acuérdense que la UNAM es la segunda institución de Latinoamérica formadora de estudiantes y la primera en México. Entonces es un honor estar en la UNAM, sea Zaragoza, sea Iztacala o Campus Central. La verdad es que no tiene uno como agradecer tantas enseñanzas, tanta
conexión con ustedes, que son los alumnos que van a estar próximamente haciendo lo que nosotros dejamos de hacer por motivo simplemente de que nada dura para siempre. Pues vamos a hablar sobre este proceso suicida que no sé si se oiga bien esto, porque sí se escucha bien hacia atrás, ¿sí? O le subimos un poquito, porque a lo mejor vale la pena, porque por lo menos yo sí lo oigo. Pero cuál es ganancia, pues este está mucho mejor, sí, claro. Entonces ya puedes tirar ese a la basura. Bueno, yo creo que algo que nos sirve mucho es tener buen humor. O sea, el hecho de estar feliz y que te haga feliz lo que haces, de verdad es algo maravilloso. Porque, mire, no por nada ni me pongo de ejemplo, pero hace más de 5 años que no me enfermo. No me dio COVID. Sí me vacuné, por supuesto, porque cuido las cosas que tiene uno que cuidar, la buena alimentación, el deporte, etcétera. Pero, pues, me gusta ser feliz, hago muchas cosas que ahora puedo hacer sin ninguna obligación, como venir desde el norte de la ciudad hasta el sur de la ciudad, o simplemente por el amor que le tengo a todos los compañeros que han logrado todo esto que ustedes están viendo. Bueno, vamos con esto porque si no, no vamos a acabar nunca. Vamos, entonces, ¿qué es el suicidio? Pues es la muerte autocausada, o sea, hacerse un daño lo suficientemente fuerte para causarse la muerte, ¿sí? Todos sabemos que esta palabra viene con un origen muy, muy lejano, desde la época de los latinos y los griegos. Por eso, suicidio quiere decir matarse a sí mismo o causarse una lesión tan grave que te cause la muerte. Bueno, la conducta suicida es para muchos investigadores como nosotros, que somos investigadores además de docentes y terapeutas, algo muy, muy extraño. Como un joven, como una mujer que tiene 17, 18, 20 años, que está al inicio de su vida, puede causarse un daño de tal magnitud que se cause la muerte. Sin embargo, escuchando a los jóvenes pues que acuden a nuestras consultas, me decía una chica cuando descubro sus brazos llenos de lesiones, de rayaduras con una navaja, me pregunto, ¿por qué te lastimas? Se baja la manga así como ya me cacharon, casi casi, y me dice, porque es lo único que puedo controlar. Fíjense qué respuesta tan fuerte, que a mí por lo menos se me quedó grabada para siempre, ¿sí? Es lo único que puedo controlar. ¿Cómo me hago este daño? Me duele, me causa problemas, pero no me mato. Lo puedo controlar. Y me castigo a mí mismo, porque no soy lo suficiente para ganar, para ser exitoso, para ser feliz, para controlar mis berrinches o lo que sea. Bueno, entonces la conducta suicida es algo muy complejo. Uno se pregunta, ¿por qué se hacen daño? Pues ahí tienen. Cuando la gente está desesperada y no puede controlar su vida, empieza a dañarse. Ven aquí, por favor. ¿Qué decía este señor que era Martin Seligman en psicología conductual? Bueno, nos decía algo que es muy importante con investigación con animales. Varios animales estaban sometidos a descargas eléctricas, esto ya no se puede hacer, pero en mis épocas, 1960, 70, eso se podía hacer con los animales. Cuando estos animales recibían las descargas eléctricas en un programa de intervalo variable, que ustedes ya saben lo que es, no necesito explicárselos, pues los animales se acostumbraban a algo que era muy doloroso para ellos y al principio ladraban, aullaban, mordían los barrotes de la jaula, se azotaban contra los barrotes para ver si podían salir. Pero al cabo de una semana o semana y media, los animales se daban cuenta que hicieran lo que hicieran, no podían librarse de las descargas eléctricas. Entonces se quedaban sin hacer nada. Pues ya para qué. ¿Para qué me agito? ¿Para qué me molesto en patear? ¿Para qué aullo? Si no sirve para nada. Cuando abrieron las jaulas de los 10 perros controlados en el experimento, solamente salieron 2 perros. Nadie se preocupó por esos perros que salieron. Lo que era importante para Martin Seligman en su momento era que esos perros se habían quedado porque estaban acostumbrados al maltrato, ¿sí? Habían
Él hizo una teoría sobre esto que se llamó la indefensión aprendida. La deben de haber ustedes estudiado en cognitiva conductual, porque es una teoría muy fuerte, ¿sí?, que nos habla de esta indefensión aprendida. Haga lo que haga, no resuelvo nada, mejor me aguanto. ¿Cuántos mexicanos estamos en esa condición o están en esa condición? Tenemos 40 millones de pobres en México que no pueden salir de la pobreza, porque hagan lo que hagan, no pueden salir. Habría que preguntarse por qué este hombre se dedicó a apostar, que acabamos de ver. Eso es interesante, porque muchos de ustedes nunca han apostado, seguirán siendo pobres, ¿verdad? En algún momento tenía 750,000 pesos, pero es interesante saber por qué lo hace uno, por qué apuesta, porque quiere ser poderoso, por qué necesita el dinero, porque no lo quería para comprar nada, lo quería para sentir algo que le daba esa superioridad que no tenía. Eso es interesante. Vale, vamos con la siguiente. Ese le llamó Martin Seligman la indefensión aprendida. Y es una teoría muy valiosa. Entendiendo lo que significa, vamos a entender por qué muchas personas, como el policía que presentaron hace un rato, también se quedan en esa condición sin poder hacer nada, porque saben que peleé, griten. Lo que está pasando con los estudiantes en Estados Unidos ahorita contra la guerra que hay allá en la zona de, ya saben ustedes lo que está pasando, y estos estudiantes en Estados Unidos se están rebelando contra Estados Unidos, que dice alto a la guerra pero sigue mandando armamento. Entonces, ¿qué contradicción? Así son algunos partidos políticos en México. Se creen de la vela perpetua, se dan golpes de pecho y sin embargo faltan a todas las reglas impuestas por la religión. ¿Qué es eso? ¿Qué contradicciones? No robarás y roban. No acusarás al otro sin razones y lo acusan. ¿Qué maneras de enredar las cosas? ¿Qué maneras de hacer el bien a su forma? Eso no es correcto y por supuesto que nos están enseñando una ética profesional. Nos quitaron la ética, nos quitaron el civismo. Ahora hay que volverlo a poner, porque desde niños se aprende la indefensión. Cuando tienes padres autoritarios, golpeadores, que violan, etcétera, las reglas, no solamente lo físico, sino violan las reglas impuestas por la cultura, tu cultura mexicana, que es bastante buena. Vamos a la siguiente. Cada año 1 millón de personas en el mundo se suicidan, aproximadamente. Puede haber más, sobre todo en la época de la pandemia, hubo mucho más suicidios que lo que teníamos controlado. Bueno, controlado es un decir, nombrado. Eso significa que cada día hay un promedio de casi 3,000 personas que ponen fin a su vida. Cada 40 segundos una persona se suicida. ¿Cuántos suicidios han ocurrido en el mundo desde que empezamos? ¿Cuántos suicidios ocurren diariamente? ¿Y a cuánta gente afectan? Fíjense estos datos de México. No lo estoy inventando yo, pero si ustedes se ponen a estudiar sobre el suicidio, se van a dar cuenta qué cantidad de suicidios ocurren en México. Y sobre todo en etapas, como les digo, etapas en donde deberíamos de estar disfrutando la vida, ¿sí? Antes los que se suicidaban eran los ancianos. Se enfermó de cáncer, pues bueno, yo ya me voy de este mundo, ¿no? Pues ya para qué me quedo aquí a dar tratamiento y que me pongan de ese qué porquerías, mejor me muero. Pues bueno, de cierta forma tenían razón, ya vivieron, ya tuvieron, ya fueron, ya, adiós, vamos. Pero los jóvenes que tienen todo por delante, ¿qué pasa? Miren los datos. Estamos en 2021 esos datos porque los del 24 están con la pandemia retrasados los datos, pero en 2021 corrieron 8,351, lo que representa una tasa de 6.5 por cada 100,000 habitantes. Se mide en tasas, ¿sí? Pero no tasas de leche, sino tasas de recursos, ahora sí que numéricos. Pero estos son los jóvenes de 15 a 30 años. Los jóvenes que están desde secundaria, preparatoria y universidad. Son ustedes.
Y si yo les pidiera que levantaran la mano quienes han pensado en el suicidio, muchos de ustedes, si son sinceros, levantarían la mano. ¿Por qué? ¿Por qué estamos pensando en el suicidio? En lugar de ser exitosos, en lugar de tener una meta para que me llene de vida. No digo de dinero, de vida. Porque hacer el bien, ayudar a los demás, nos llena de vida. Hemos estudiado que no nos hace más felices tener más dinero, sino tener más amigos, tener más gente con quien hablar, tener personas que creen en mí. Eso nos hace más felices que tener los millones que tiene Carlos Slim, que es el hombre más rico de Latinoamérica. ¿Para qué queremos el dinero? Si hemos demostrado que no nos da más felicidad. En México los trastornos mentales ocupan uno de los primeros lugares, sobre todo la depresión, la ansiedad. Tenemos que prepararnos para tratar esto en la clínica. Es muy raro que alguien llegue con una ludopatía. Por lo menos yo en todos los años 35 que llevo dando terapia, nunca he tenido un ludópata en mi consultorio. Pero lo que sí he tenido desde hace muchísimo y sigo teniendo, gente con ansiedad, depresión, etc. Estos males sí los tenemos diariamente en el consultorio, entre nuestras amistades, entre nuestros compañeros de clase. Hay ansiedad, hay depresión, hay ideación suicida. Preparémonos entonces para trabajar esto. Y no importa que no seamos psicólogos. Si somos observadores, vamos a encontrar el proceso suicida desde sus inicios. Vamos con la siguiente. El proceso suicida, si lo vemos como un proceso, porque el suicidio no ocurre de pronto, ¿sí? No llegó el taxi que esperaba, me suicido. No me dieron el 10 en matemáticas, me suicido. No es así. No sucede de pronto, sino que hay todo un proceso. Por eso les pongo cuáles son los pasos del proceso. Primero que nada, empezamos con pensamientos de que no sirvo para nada, me quiero morir, ¿para qué estoy aquí? Nadie me quiere, etcétera, etcétera. Pero esos pensamientos, le llamamos, son pensamientos rumiativos. O sea, los pienso y los vuelvo a pensar y los vuelvo a pensar y no se quitan de mi cabeza. No es fácil quitarnos esos pensamientos negativos de la cabeza. Después viene la planeación. Una vez que lo he pensado, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Qué cosa es más efectiva? Pregunto, me entero. Pruebo una riata porque es lo más barato. Consigo una buena riata para suicidarme. ¿De dónde? De aquí, ¿no? Porque si me cuelgo de ahí, a lo mejor se cae encima de la cabeza. No. ¿De dónde me colgaré? ¿Saben ustedes, ya lo han visto, de dónde se cuelgan más? De la regadera. En el baño es donde más suicidios ocurren en nuestras casas. O sea, los jóvenes se suicidan en su propia casa y en el baño. Entonces, primero que nada recomendamos a las familias, por favor, que solamente la puerta cerrada sea suficiente para no entrar. Hay que tocar antes, pero no pongan seguro en el baño. Es una regla y se puede aceptar en cualquier familia. Si ustedes oyen ruidos extraños en el baño y está su hijo adentro y preguntan y tocan y no les contesta, mientras que van por un cerrajero, el hijo ya se mató, ¿sí? Entonces, ¿para qué ponemos un seguro en el baño? Poniendo solamente una regla que puede ser aceptada por todo el grupo familiar y respetada para que no entren cuando está uno en el baño. Y después viene el intento. No todos hacen un intento. A veces pasan de la planeación al suicidio consumado. Pero ya desde el segundo paso es peligrosísimo. Por eso hay que abordarlo en la primera fase, en el pensamiento. Pero, ¿qué alteraciones se dan? Porque el pensamiento, por más buenos psicólogos que seamos y tengamos maestrías y doctorados en Harvard, nadie puede leer el pensamiento, más que la bruja. Creo que ustedes no están estudiando para brujos, sino para psicólogos. Entonces, pues ¿cómo vamos a ver el pensamiento? Lo que sí vamos a ver son alteraciones en la conducta, alteraciones en el pensamiento y alteraciones en las emociones. Eso sí se puede ver, pero para notarlo necesito conocer a la persona. Yo no puedo saber
que tú tienes una alteración, porque te sentaste en segundo lugar o allá atrás, porque no los conozco, ¿sí? Pero si conozco a mi hijo, si conozco a mis parientes, si conozco a mis alumnos, puedo notar cambios en todos estos aspectos. Vamos con el primero. Cambios en el comportamiento. Es muy fácil de notar que nuestro hijo no bajó a cenar hoy y ayer tampoco, que se la pasa encerrado en su cuarto, que no quiere ver a nadie, que está enojado, que no puede dormir, que está todo el tiempo en el celular. No sabemos qué es lo que él ve en el celular o en la computadora, pero si ustedes fueran curiosos y se meten al celular de su hijo, se van a dar cuenta que su hijo no es como ustedes creían que era. Es otra cosa. El celular nos da sorpresas y muchas veces sorpresas negativas. No le estoy diciendo que recomiendo que vayan al celular de su hijo, ni mucho menos, ni al de su pareja, menos, porque van a acabar divorciándose. No es cierto, pero no sabemos lo que ellos ven. Cuando sabemos, porque sí lo sé de hecho, que en la computadora podemos encontrar suicidios de jóvenes que han filmado su suicidio y lo divulgan en las redes. ¿Cómo lo hice? Te dan hasta consejos, no uses esto, mejor usa esto otro. Todo eso está ahora en las redes sociales. Entonces, muchas veces los padres no saben hasta que otro padre viene y le dice, oye, tu hija puso esto en las redes, que se quiere matar. Mi hija, sí, ¿no se llama Juanita Pérez? Sí, pues lo puso en las redes y ni cuenta se le han dado los papás, ¿sí? Hasta que la red social de su hija te da la información. Bueno, entonces, claro que hay alteraciones del comportamiento. Todo esto que puse ahí puede darse y mucho más. Vamos con otro tipo de alteraciones. Alteraciones en el pensamiento, ya lo dijimos. Empieza a haber todos estos pensamientos negativos, de que haga lo que haga, nada sirve, ya le hablé a mi papá, me regaña de todas maneras, le pedí permiso a mi mamá, no me deja salir, mi hermano está en contra mía, siempre me pone de malas, etc. Todo esto es un pensamiento que regresa y regresa, haciéndonos cada vez más deprimidos. Y la otra, alteración en los sentimientos, en las emociones. Los sentimientos son mucho más largos, a diferencia que las emociones son muy reactivas, porque la emoción, pues es obvio que no piensas y reaccionas, pero el sentimiento ya está más pensado y dura mucho más. Fíjense, la persona presenta sentimientos de minusvalía, ¿sí? No sirvo para nada, no valgo nada, soy un burro, no saqué buena calificación, estoy peor que nunca, no me puedo concentrar, etc. Sentimientos de desesperanza, lo que decíamos de Seligman, que estudió la desesperanza y hizo toda una teoría. Y sentimientos de miedo, ¿sí? O sea, tengo miedo de salir, algo me va a pasar, me va a dar un ataque cardíaco, estoy enfermo, seguramente tengo un cáncer porque van 3 días que estoy con diarrea. ¿De dónde sacas todas esas tonterías que te hacen daño? Cada vez que tenemos pensamientos negativos, y lo hemos visto de verdad, ahora tenemos forma de ver cómo funciona nuestro cerebro vivo. Antes solamente podíamos hacer disecciones en cuerpos que ya eran difuntos, pero ahora vemos el cerebro funcionando. En el Instituto Mexicano de Psiquiatría al sur de la Ciudad de México se puede ver todo esto que les digo, si son conocidos de algunos de los médicos que nos invitan a participar en sus investigaciones. Pero podemos ver en qué parte del cerebro y qué es lo que estamos pensando nosotros negativamente y cómo este pensamiento provoca que tu cerebro vaya envenenando tu cuerpo. Hay hormonas positivas, oxitocina, todas las que terminan en ina, que son las bonitas, y la otra fea, la hormona que nos daña el hígado, el intestino, etc., son también segregadas cuando ustedes piensan de forma negativa. ¿Habían pensado en esto? ¿Que los pensamientos provocan lesiones en nuestro cuerpo? Pues no, porque nos hicieron pensar que el cuerpo y el espíritu, alma o interno eran 2 cosas diferentes. Por eso hay médicos y psicólogos
cuando deberían de unirse el médico psicólogo y el psicólogo médico. Deberíamos aprender fisiología del sistema nervioso, conocer las partes del cerebro, ver cómo funciona un cerebro cuando piensa negativo y cuando piensa positivo. Eso genera diferentes reacciones de tu cerebro que envenenan o que te ayudan a ser feliz. Y los factores de riesgo que ya existen en muchos de nosotros, que puede ser tener un autoconcepto negativo, que soy muy alto y flaco, uy, pobre de mí, que soy gordo y chiquito y flaquito y soy hombre y me veo como mujer, tengo rasgos femeninos. Por favor, ¿por qué tenemos que ser? ¿Por qué seguir la moda? Hay un dicho viejo que dice, de la moda lo que acomoda. ¿Por qué los pantalones rotos? Y no los recogimos del basurero, los compramos en Palacio de Hierro y te cuestan 1,000 y tantos pesos. Yo le digo, ¿pero te compraste eso? ¿O lo recogiste del basurero, mi niña, porque está todo roto? Hagan estos comentarios. ¿Por qué traemos ropa? Porque está de moda. Los peinados, los cortes de pelo, el color del cabello. ¿Por qué no dejarse las canas? Es un orgullo tener canas, es un orgullo tener arrugas, porque llegar hasta aquí a los 80 años que tengo, díganme si ustedes creen que tengo 80 años. Ah, entonces pues no se haga nada, no, ¿para qué le gastan? No vale la pena, todo acaba por echarse a perder. Entonces si lo dejan que vaya funcionando de manera natural, les va a durar más que si le están metiendo mano haciendo cosas con su cuerpo que no deben hacerse. Bueno, entonces factores de riesgo son todos estos. Seguimos. Yo no lo estoy leyendo, yo espero que ustedes lo lean, ¿eh? Yo estoy hablando de lo que puede pasar. Un embarazo no deseado o una enfermedad de estas, cáncer, etcétera, puede provocar ideación suicida, indudablemente, porque entonces uno empieza a pensar, si me muero, ¿con qué me mataré para que no lo sepa el seguro? Porque si el seguro se da cuenta de que me suicidio, pues no me va a pagar nada. Pero si me puedo morir antes, y esos pensamientos de me puedo morir, me quiero morir, debo morirme, están aquí, haciendo que las hormonas negativas vayan envenenando tu propio cuerpo. Vamos a la siguiente. La que sigue, por favor. Ahí viene esto. Sí. Los jóvenes con riesgo suicida es más común que tengan antecedentes de violencia familiar. Por eso yo digo que estudiar a la familia es un deber de todos los psicólogos. Ver al paciente individual no nos dice gran cosa. Él puede estarnos contando cuentos, ¿sí? Pero si vemos a la familia y le preguntamos, ¿y usted qué piensa? ¿Y tú qué dices respecto a lo que dijo tu papá? ¿Y usted, señora, está de acuerdo? Y vemos además no solamente el lenguaje, sino cómo reaccionan cuando papá habla. ¿Qué hace el hijo? ¿Lo mira? ¿Está atento? ¿O se voltea para otro lado y dice, ¡ay, pinche viejo! Bueno, no lo dice fuerte porque lo va a oír el papá, pero leemos la cara de lo que está pensando y entonces podemos interpretar. Y por supuesto que pertenecen a una familia de bajos recursos. Es más fácil encontrar personas que piensan en el suicidio o lo llevan a cabo cuando hay pobreza extrema. Otro punto, que sean parte de una estructura nuclear o monoparental. Hijos únicos, muy pequeña la familia, no es un núcleo abierto donde puedan encontrar personas como él mismo es o como ella misma es. Y por último, que la interacción familiar sea desligada, adaptación caótica y comunicación disfuncional. Todos estos elementos los encontramos en aquellas personas que tienen más riesgo de ir al suicidio. Todo esto está en estos autores que le estamos poniendo aquí. Adelante. Por el contrario, se ha encontrado que vivir en mejores familias no lleva a los pensamientos suicidas. ¿Y qué son factores familiares en contra de? Vamos a poner otro. Mejorar las actitudes precisamente parentales positivas ayuda a que estas posibilidades no aparezcan. Puede ser útil para la familia prevenir los intentos de suicidio. Si conocen el proceso suicida, si notan los cambios en el joven, si antes no hacía y ahora está haciendo, si antes, por ejemplo, salía a jugar o salía con sus amigos y ya no sale.
vemos todos estos cambios. Y por supuesto se busca crear una alianza con el joven cuando va a terapia. Fíjense, no nos dejaban abrir un consultorio de emergencia en Iztacala. ¿Por qué? Yo les decía, pero si tenemos un consultorio de emergencias médicas, ¿por qué no tenemos un consultorio de emergencias psicológicas? Ah, no, sí, pero es que si te duele el estómago no puedes entrar a clase. Bueno, y si te acaban de asaltar en la combi, ¿podrás entrar a entender lo que yo digo que es metodología de la investigación? Díganme, ¿vamos a entender estadística? Pues claro que no. Tú te acabas de pelear con la novia o el novio y entras a clase. ¿No es una emergencia psicológica? ¿No es una emergencia psicológica que anoche llegaste crudo a las 3 de la mañana y te corrieron de la casa? ¿No es una emergencia psicológica que tuviste que ir a dormir allí en el portal de la vecina? Digo, cualquier emergencia psicológica debe ser atendida mucho más de manera rápida y expedita que una emergencia física. ¿Qué te duele la panza? Hombre, uno ya sabe qué hacer cuando le duele la panza. ¿Qué te duele la cabeza? Pues ya sabes qué hacer. ¿De te sientes mareado? Ya sabes qué hacer, porque ya te ha pasado o has oído qué hacen los demás. O le pides a tu cuate que te acompañe a la farmacia a comprar un Alka-Seltzer, etc. Pero las emergencias psicológicas no le daban crédito. Nos dejaron poner un consultorio, pero si se le suicida a alguien, doctora, no te amenazan, ¿verdad? Pero te dicen, a ver, ¿cómo lo resuelve, chiquito? Y ese era el miedo de la universidad, el suicidio en jóvenes. ¿Saben cuántos consultorios tenemos ahora? Crisis, emergencias y atención al suicidio. Esto le pusimos CREAS, el nombre que son las siglas, crisis, emergencias y atención al suicidio. Pero CREAS también es una palabra que nos da esperanza. ¿Sí? El programa CREAS hemos dado terapia breve sistémica de emergencia para atender jóvenes obteniendo resultados positivos. Y les voy a dar algunas ideas de qué pueden hacer. Vamos a la siguiente. Algunas estrategias que nos han sido útiles, porque de un consultorio que nos dejaron después de estar peleando más de 2 años que nos dejaron poner el consultorio, ahora tenemos 5 consultorios y hasta más. Entonces, primero, descubrir con el paciente la forma en que se explica lo que pasa. O sea, cuéntame qué es lo que te pasa. Y con él vamos descubriendo primero qué es lo que le pasa, por qué está pensando en suicidarse. A través de preguntas guías. La terapia no se hace dando consejos, no somos curas, no somos maestros, somos terapeutas. Y un buen terapeuta tiene que hacer buenas preguntas. Las buenas preguntas necesitan creatividad, claro, aparte una teoría, para que las respuestas vayan construyendo toda una teoría. Pero, junto con el paciente y lo que él te va diciendo, vamos entonces a llevarlo a repensar sus ideas. ¿Por qué piensas que tu padre no te quiere? Porque eso me lo dijo un niño de 8 años, ¿sí? Es que mi papá no me quiere. ¿Y cómo sabes que no te quiere? Ay, doctor, a ver, te cuento. Entiendo, ¿verdad? Porque estoy medio mensa. No dijo eso mi pobre niño de 7 años, pero me explica. Es que mire, cuando comemos en la mesa, mi mamá nos ha enseñado a dar gracias a Dios. Entonces yo preparo así algo para darle gracias a Dios, y mi hermanilla, ya desde la palabra nos está diciendo la buena relación con la hermanilla, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene tu hermanilla? 3. Dice cualquier estupidez, doctora, y mi papá voltea y le dice, ay, mi niña tan hermosa. Y yo que preparé todo un discurso, ni siquiera me dice nada. Es que mi papá no me quiere. Ah, ¿no te quiere tu papá? ¿Y en qué escuela estás? En el colegio alemán. Ah, pero ¿cómo? Si tu papá no te quiere, deberías estar en la escuela pública, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pero... ¿y esa camisa que traes que es de marca, sabe qué? La que sea. ¿Quién te la compró? Mi papá. Ya... Todas las preguntas, obviamente, que era el papá el que le había comprado los tenis, la ropa, lo que fuera, ¿sí? El que le daba pues, muchos recursos, pero él no quería los recursos. Ojo, el padre está presente en la sesión y el muchacho está diciendo todo esto, ¿sí? Entonces, el padre, cuando yo acabo de preguntarle, tu papá no te quiere, tu papá no te quiere, le pregunta al papá,
¿Usted cree que ha sido suficiente lo que le ha dado a su hijo para que él piense que lo quiere? No, pues ahora me doy cuenta que no sirve para nada que le compre cosas. Ay, güey, digo, obviamente que no vas a decir semejante cosa, pero dices, oye, lo tienes ahí en tu casa, ¿cómo es que no te das cuenta? ¿Sí? Que para él es más importante un reforzador tuyo, un apapacho tuyo, un amor tuyo, que la compra de unos tenis de 3,000 pesos, o no sé cuánto cuesta un tenis, pero bueno, aquí sigue, perdón. Identificar por medio de preguntas las excepciones. Para encontrar las excepciones es muy importante hacer preguntas. Y cuando tú no habías pensado, tienes este papá desde hace muchos años, cuando no pensaste en matarte, ¿qué estaba pasando en tu casa? Y él te va contando sobre las excepciones. Eso es lo que tienes que trabajar, las excepciones, que hicieron después una regla negativa, que es mi papá no me quiere. Pero ¿cuántas veces tenemos estas excepciones dentro de la larga historia personal y algunas soluciones que él mismo ha hecho para no enfrentarse al problema, para resolver el problema, para solucionar las cosas? Y eso nos va a servir para la terapia. Practicar el optimismo y la esperanza. Qué importante es ser optimista. No estar pensando, no, ¿para qué me arriesgo? No, yo ¿para qué voy a Zaragoza si me van a saltar ahí? No, con la bola de rateros que hay en el sur, úchale. ¿Saben cómo le dicen? Voy a decir algo que no les va a gustar, pero algunos alumnos, ¿va a ir a la FES Chamagosa? No, niños, voy a Zaragoza. Chamagosa. Nada más vean, o sea, ganas de molestar, las hay, ¿sí? Pero me dejo molestar o simplemente, claro, no, te equivocaste, es Zaragoza. ¿No sabes pronunciar la Z? No, es Z. Y entonces ya con eso te vengas, ¿no? Bueno, a través de preguntas hacemos que la gente piense, que la gente reflexione, porque el que va a salir adelante es él, no yo. Y no va a salir a través de mis consejos de buen samaritano ni de cura parroquial, sino hacerlo pensar para que él o ella encuentre las soluciones. Que eso es lo que tenemos que hacer los terapeutas, no darle soluciones ajenas a su proceso personal. La que sigue. Llevar un diario de positividad. Esto nos ha servido como no tienen idea. Nada más esto sí lo pueden levantar la mano. ¿Quién tiene todavía la costumbre de escribir un diario? Levante la mano. Vean cuántos y qué poquitos son. En mis tiempos, si hacíamos esta pregunta, la mayoría levantaba la mano. ¿Para qué sirve un diario? Pues sirve precisamente para reflexionar sobre lo que hoy me pasó. Entonces, un diario de positividad, pidiéndole al paciente que dedique 10 minutos, nada más 10 minutos, en escribir en una libreta, registrando aquellas actividades en las que participó y se sintió muy bien. Que a lo mejor fue por primera vez a un campamento, que la pasó muy bien, que tuvo un amigo nuevo o que habló con un compañero que hacía muchos años que no veía, en fin, cualquier cosa pequeña o grande que sea, pero que le sirva a él para tener algo bueno que leer. Y esto, por supuesto, que nos va a servir muchísimo. Veo 3, 4, 5 días anteriores y todo eso me vuelve a motivar el sentimiento de bienestar y felicidad. Invertir en relaciones sociales. El viejo que llegando a los 80, 90 años no tiene con quién hablar, es un viejo que se muere. Es como la planta que no tiene agua, se seca, se acaba, se desgasta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tener amistades, tener gente a la cual podemos recurrir. No se invierte en las carreras, no se invierte en los juegos, inviertan en las relaciones, es la mejor inversión. Esta mujer, Lubomirsky, en el 2018, habló de los factores que llevan al bienestar, que es construir buenas relaciones, personas con las cuales yo puedo hablar tranquilamente, sin ser criticado, sin ser cuestionado, sin ser negado, ¿sí?
y practicar la amabilidad y la generosidad. Cuando tú practicas esto de buena fe y lo regalas, lo das, te vas a sentir mejor que si acaparas tus saberes. Escribe, da, informa, da clases, da terapia, ayuda a los demás. Eso te va a hacer sentir muy bien. Las fortalezas, puedes darle, fortalezas y virtudes. Fíjense lo que se ha descubierto. Cambiar el enfoque desde los problemas del paciente a sus fortalezas nos ha ayudado muchísimo. Ni siquiera conocemos cuáles son nuestras fortalezas, porque el psicólogo, si ustedes ven su historia, que más vale que la vean, la historia de la psicología siempre estuvo pegada con la medicina. Y entonces, ¿qué aprendimos a hacer? A diagnosticar, a detectar lo malo, a ver en qué me equivoco. Hombre, también hay fortalezas. Todos tenemos fortalezas y virtudes. Lo curioso es que ni siquiera sabemos cuáles son. Pues vean, fortalezas como aquellos rasgos positivos de personalidad, como la gratitud. No es nada más decir gracias, estuvo bien la comida, gracias. Oye, ¿a qué le pusiste al arroz? Hoy hiciste un cambio. Ay, ¿cómo te diste cuenta, amigo? Ay, es que te quedó delicioso. ¿Verdad que es más importante esto que decirle gracias? Cuando hacemos preguntas bobas, las respuestas son más bobas. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Qué tal estuvo el día? Bien. Se acabó la conversación. Y el muchacho se va a acostar y desaprovechaste la oportunidad para plantear nuevas preguntas. Preguntas interesantes que permitan una conversación. Y por supuesto, esto que estamos diciendo, la esperanza, la apreciación de la belleza. ¿Cuántos museos conocen la Ciudad de México? ¿Y saben que es la ciudad, una de las ciudades del mundo que tiene más museos? ¿Conocen el Museo del Zapato? Está en la Ciudad de México. Hay cantidad de museos que no conocen. Si nos dedicáramos los fines de semana a ir a pueblos mágicos, nos daríamos cuenta de la grandeza que es nuestro pueblo, de la belleza que tenemos, de la maravilla que es ver aquellos edificios que fueron construidos en 1500 y tantos, como la Plaza del Zócalo. ¿Quién los construyó? ¿Qué arquitecto? ¿Qué se hizo? ¿Qué estilo es? Todo eso que es arte nos ayuda, nos da bienestar, conocer nuestro México y la belleza. La espiritualidad. Pueden creer en el Dios Mahoma o Buda o Jesucristo, no importa cuál. Lo importante es que crean este espíritu que ustedes tienen, con el cual pueden conectarse con la belleza o con el bienestar. Y el humor. El humor ayuda. A veces burlarnos de los demás ayuda. Pero a veces escuchar y saber contar un buen chiste nos ayuda. Reúnanse con la gente que sabe hacer gracia, que sabe reír. Nos ayuda porque nos contagia. ¿Cuántas veces al día nos reímos? Muy pocas. Muy pocas. Si ustedes analizan, yo creo que se están riendo ahora porque en las demás conferencias no se rieron. Yo los hago reír porque me encanta reírme. Bueno, vemos. Esto lo pueden encontrar en los escritos de Lubomirsky o de Seligman o de cualquiera de los teóricos que ahora están hablando de la psicología positiva. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Pues muy interesante la ponencia de la doctora Luz. Pues tenemos tiempo suficiente como para abrir un espacio para preguntas, comentarios. Así es que para que enfrentemos una primera participación, adelante por favor. ¡Qué miedo! Se ve muy intelectual aquí, compañero. No. Pues muchas felicidades. Gracias. Mi pregunta tiene que ver con algo que en algún momento consideré que podría ser una especie de suicidio prolongado. Pienso en las personas que, a sabiendas que su hígado se está deteriorando a través de la ingesta de alcohol excesiva, lo hacen y lo hacen y lo hacen. En algún momento pensé que esta era una especie de suicidio que es gradual, pero que además conlleva mucho sufrimiento para la persona y también para quien está lesionado. Pero hay estudios que hablan sobre
esto que yo considero un tipo de suicidio permanente? Que yo conozca no los hay, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Y sabes cuál es la respuesta cuando tú les dices, oye, ¿por qué si ya te detectaron un problema en el pulmón, por qué sigues fumando? Ay, ¿a qué dejo de fumar? Pues si de algo se va a morir uno. Bueno, porque no sabes lo que es el cáncer, no sabes lo que es padecer un cáncer en el pulmón. Lo que no sabes es, después del cáncer, si sigues vivo, ¿cómo vas a quedar? Y eso, si dejaras de fumar hoy, podrías recuperarte en 3 años después de haber fumado 35 años. 1 año de recuperación por cada 10 años. O sea, no es nada fácil recuperarse ni del alcohol, ni de ninguno de estos, de la Coca-Cola, señores, por favor. Ese es otro de los horribles vicios que uno cree que no es un vicio. Puedes dejar de tomar esa porquería de líquido negro que en sus orígenes fue una medicina para el estómago, eso dijeron, pero que la verdad sabemos que nos hace un daño porque tiene 8 cucharadas de azúcar. Imagínense, nada más, y no estoy criticando a los gorditos, pero si ustedes se sientan y van poniendo una raya con un flaco y una pelota con un gordo, a los que van viendo pasar, va a quedar como el rosario de Jesucristo. Puras pelotillas. ¿Por qué? Porque tenemos un grave problema de obesidad en México. Vean a los niños. ¿Cuántos niños gordos no vemos diario? ¿Sí? Y no entendemos que lo que más nos engorda es el consumo de estas calorías inútiles que lo único que hacen es daño al riñón, daño a nuestro cuerpo, daño a nuestro hígado y daño a nuestro intestino, para que seguimos tomando Coca-Cola. Porque nos lo indujeron desde muy pequeños. Pero denle una cucharadita de Coca-Cola a un bebé de menos de 1 año y verán la cara que pone. Eso es aprendido la adicción a la Coca-Cola. Por si pensamos, reflexionen un poco sobre eso y se van a dar cuenta que es una porquería, pero la seguimos consumiendo gracias a la propaganda, como los pantalones rotos y los pelos morados y las operaciones de ciertas partes del cuerpo. Bueno, no sé si con eso pude responderte, no tengo información, pero ayuda. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Aquí adelante. Gracias, nuevamente igual felicidades por la ponencia. Es un nuevo, pues ni siquiera nuevo, pero pues una nueva manera de abordar una patología pues, que está muy presente, ¿no? Y de cierta manera hay un cierto miedo tanto a hablar acerca del suicidio como ya como profesionales de tratar estos casos, ¿no? más delicados. Entonces, bueno, ya que mencionó el instituto y pues aprovechando pues igual el modelo teórico que se propone, bueno, pues yo tengo la fortuna de realizar prácticas en el instituto y como usted menciona, es un enfoque muy neurocognitivo. Los casos que han llegado de suicidio, la estrategia que toman es no hables de ese tema y tienen razón desde su enfoque teórico, ¿no? Porque lo que dicen es refuerzas la conducta, refuerzas que siga pensando en eso, refuerzas que siga hablando de eso. También pues, tengo la fortuna de trabajar en el Fray Bernardino, que es un enfoque más psicodinámico. Ahí para estos casos de suicidio pues hay un programa psicoeducativo familiar de listón amarillo, pero es para los familiares, no para el paciente. Y para el paciente pues se le da la atención psiquiátrica y la atención psicológica, pero por la sobresaturación pues son consultas, si bien les va, cada mes y medio tienen la atención. Entonces terminan acudiendo pues, a las prácticas, a atención privada, ¿no? Entonces no es raro que ya vengan y digan, no, ya inicié otro proceso terapéutico para hablar específicamente de esto. Y aquí mi pregunta, pues, en relación con mi pregunta, en la práctica privada, cuando pues, desafortunadamente ocurre un desenlace no deseado, ¿ahí se acaba el trabajo o prosigue el trabajo con el sistema familiar, los hermanos? Ahí termina nuestra labor como clínica. Es muy buena pregunta la que haces.
la verdad no termina nunca el trabajo del psicólogo. Siempre está presente para todo lo que hagas, en tu propia familia. Pero no hablar de algo no resuelve el problema. Y el suicidio, por sus orígenes, se consideraba que lo hacía una persona afectada de sus facultades mentales, un loco, para acabar pronto, ¿sí? Cuando no es verdad, ¿sí? Quien recurre al suicidio es una persona que está agobiada por una serie de problemas que no puede resolver. Ese es el clásico suicida, ¿sí? Pero fíjate, si tú no hablas del problema, y no hablas por miedo, ¿sí? Porque es el miedo lo que nos impide hablar, y la responsabilidad que tiene sobre la vida del otro, lo que no nos deja acercarnos. Guardar un secreto es peor. Te cuento un caso. Una mujer judía va a verme con su marido. Y yo dije, qué raro, pues un judío normalmente va a ver un terapeuta judío. Pero bueno, me va a ver. Le pregunto cuál es el problema, dice que está teniendo sueños horribles de muerte, dolores del corazón, que parece que le va a dar un infarto, que está con muchos problemas emocionales y su marido recomendó que fuera a un psicólogo, ¿sí? Ansiedad, depresión, etcétera, y pensamientos, ideas de muerte y sueños en donde ella piensa que alguien de su familia se va a morir, su esposo o ella misma se van a morir. Ok, la primera sesión para ver qué es lo que le está pasando, y después de esa primera sesión la señora y su marido se van a casa y ella, como a las 2 horas de haber llegado a su casa, me habla y me dice, doctora, después de platicar con usted recuerdo algo que no había vuelto a recordar. Fíjese, mi hermano mayor que yo se suicidó. Y mi padre, acuérdense que ellos son judíos, mi padre, que vivía en Polanco, en la Ciudad de México, dijo, no se vuelve a hablar de este hijo, nos vamos a otro lado. Y se fueron a vivir a otra parte, dejando todo lo que tenían ahí. Ese hijo iba a cumplir la edad, como en los 15 años de las niñas que las presentan en sociedad, pues bueno, los judíos hacen una ceremonia que se llama el Bar Mishvah, que presentan al hijo a la sociedad. Este muchacho se pelea con el padre por alguna razón y, sabiendo que tenían al día siguiente esa ceremonia para presentarlo, el muchacho se suicida. Imagínate qué impacto para la familia. Ya tenían todo preparado para presentarlo a la sociedad y el muchacho se quita la vida. Y el padre no quiso afrontar eso, cerró completamente la pinza y se fueron a otro lado, desaparecieron del mapa. Dejaron sus amistades, se fueron a otro estado de la República, todo lo dejaron para irlo arreglando posteriormente. Y les prohibió terminantemente el padre volver a hablar de ese hermano. Nunca existió Moisés, el que había sido, no sé, hermano. Nunca existió en esta familia. Y nadie volvió a hablar de él. Ella no lo había recordado, pero su hijo estaba próximo a la edad de su hermano muerto. Eso le trajo toda la reminiscencia que ella conscientemente no tenía presente, pero que después de la primera sesión empieza a recordar lo que había vivido en familia. Y esto para ella fue impactante, recordar eso. Le dije, ¿y lo sabe tu esposo? No, él no sabe que tuve un hermano que se suicidó. ¿Y lo saben tus hijos? Claro que no, doctora. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Abrimos ese secreto? ¿Lo dejamos guardado? ¿Qué prefieres? Se queda pensando un rato. Híjole, no sé, doctora, la verdad, no sé. Porque ¿qué tal que lo digo y mi hijo hace lo mismo? ¿Y por qué tendría que hacer lo mismo? Estamos en conversación telefónica, fíjate qué horror. O sea, ni siquiera es un Zoom, no la veo, no sé cómo está, ¿sí? Y me dice, ¿qué me recomienda? Y digo, ¿usted sabe más que yo? ¿Qué le recomendaría usted a sus hijos si estuvieran viviendo esto? ¿O qué diría su esposo? Preguntemos. Y entonces ella decide que sí hay que hablarlo. Y va a la siguiente sesión y yo así con, uy, ¿cómo lo hablamos? ¿Sí? Porque es un tema complejo. El suicidio de alguien en la familia generalmente se oculta. Es un tema tabú.
Y es un tema tabú, que tú no vas a poner una esquela en el periódico que dice fulanito de tal se suicidó. Claro que no, porque sigue siendo una vergüenza, entre comillas, el hecho de que tu hijo se suicide. Pues ¿qué le habrán hecho? ¿Qué habrá pasado en su familia? Pues que está loco, ¿cómo te vas a casar con él si tuvo un hermano que se suicidó? No, eso... Hay todo un estigma social en relación al suicidio. Entonces, bueno, esta señora pudo salir, pero ¿cuántos otros se quedan atorados por un suicidio en la familia? En el Congreso Mundial del Suicidio en Chile hace 7 años, hablábamos los que nos dedicamos a hacer terapia con el tema del suicidio, y veíamos a cuántos afectaba un suicidio. ¿Y saben qué? Sacamos un consenso de 35 personas más se ven afectadas por el suicidio de un miembro del grupo, ¿sí? Puede ser familiar, o puede ser amistad, o lo que sea, pero todos aquellos que saben que tú te suicidaste, los vas a dejar afectados. Y hay que trabajarlo. O sea, decir no me duele, pues la herida se te puede infectar. Me estoy hablando de algo físico. Lo mismo puede pasarte con una herida emocional no trabajada, que es el suicidio o la muerte, ¿sí? ¿Cuántas también guardan la muerte como un problema? Cuando la muerte es algo natural, ¿sí? Paul Watzlawick decía algo que a mí me parece muy importante repetir, ¿sí? Él decía, la realidad no existe como tal, se construye socialmente. O sea, si eres bonito o eres feo, si eres inteligente, si no lo eres, si eres capaz o no, es algo que en tu familia se ha construido y tú te lo crees y no lo cuestionas y tú crees que Xóchitl es maravillosa. Por favor, hay que estudiar, hay que enterarse de su familia, cómo es, en fin, todo esto es importante decirlo. Claro, usted va a decir, ¿qué tiene que ver lo político? Pues tiene que ver, porque vamos a tener un gobierno que de alguna forma va a gobernar el país. Ya terminamos, ¿verdad? No tomamos, yo nunca. Perdón. Claro que ahorita todos toman agua, dan sus garrafones de... Yo no. Ay, qué cara me ponen. Estoy loca, doctor. No les hago cara a mi familia. Mi agua me la tomo llegando a la casa. Porque si no están yendo a baño cada rato. ¿Para qué? Mi organismo me va a decir cuando necesite agua y ya me lo dirá. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta allá arriba y también de este lado. Hay dos preguntas. Adelante. Buenas tardes. Hace un tiempo tuve una persona consultante que dijo que tal vez en unas personas que nos dedicamos a la área de la salud mental teníamos que revalorar el uso de los medicamentos, porque me dijo que yo realmente me sentía muy mal. O sea, salió del cuadro que tenía, cuadro depresivo, suicida, pero dice, es que el medicamento me quitó el dolor en el pecho, me lo hizo más tolerable, no dejó la terapia clínica, pero sí agradeció, al menos en ese caso que estuvo, no sé qué medicamento le dieron, no recuerdo ahorita, pero el tiempo que estuvo utilizando los medicamentos sí tuvo un efecto que le favoreció y le ayudó mientras estuvo en la consulta clínica. A mí me gustaría saber, usted que ha tratado con más pacientes de esta situación específica, ¿qué opina? Yo no puedo recetar porque no soy médico, ¿sí? Pero tengo un compañero que nos ayuda a hacer un diagnóstico médico y él puede dar las recetas. Las recetas ayudan, o sea, los medicamentos te ayudan a que se te quite un dolor físico, pero no te ayudan al dolor emocional. Que sí te quitan el dolor físico y eso va a ayudar, ¿sí?, a la adherencia al tratamiento, claro que sí. Por eso hay que trabajar de la mano con lo físico. No puedes poner dos cosas separadas. No hay un cerebro sin cuerpo ni hay un cuerpo sin cerebro, aunque muchos parecen que no se ven. Pero lo normal sería un cuerpo con su cerebro y un cerebro con su cuerpo, ¿sí? Entonces, claro que te ayuda
un buen medicamento recetado en el momento adecuado y con una dosis especial para los daños o el problema que trae la persona. Y no es para toda la vida. No puede estar tomando melatonina para conciliar el sueño. Más vale preguntarse por qué no puedo dormir. Y se da uno cuenta que no puede dormir por lo que está pensando. ¿Qué voy a hacer mañana? Tengo que ir a la FES, y si no llega el coche, y si llego tarde, y si mañana, y si por... ¿Para qué pensar todo eso? Mejor tú tranquilo, te duermes y no necesitas ningún medicamento. Hay que abordar esas partes espirituales, emocionales, internas, antes que recurrir al medicamento que te quita los síntomas, efectivamente, pero no te quita aquello que es mucho más arraigado y más fuerte, que es lo interno. Gracias por tu pregunta. Acá creo que Bien, tenemos espacio para una última pregunta, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal, doctora? Antes que ¿Dónde nada, andas? ¿Dónde andas? ¿aquí? Ah. Gracias. Antes que nada, pues felicidades por su ponencia. Me gusta mucho este tema del suicidio, principalmente porque es un tema que ha estado pues muy presente durante mi carrera y durante pues, mi vida. Entonces, en algún momento una de mis profesoras me comentó sobre las cadenas de suicidios que funcionaban dentro del núcleo familiar y que justo en el ejemplo que dio de su consultante, pues justo me entró la duda de si nos podía hablar un poco de esto de las cadenas y cómo funciona, ¿no? Y qué podemos hacer como familia para prevenir justo pues que surjan que surja de nuevo el suicidio en la familia. Muy buena pregunta, porque sí tenemos casos y que podríamos incluso escribir sobre eso, que creo que lo tengo escrito en uno de los libros, de, por ejemplo, tuvimos un caso de una familia donde el padre era trailero y tenía buena posición social porque el señor trabajaba muy duramente y eran cuidadosos con los recursos, pero de esa familia iban 2 hijos mayores que se habían suicidado. Bueno, uno es el ejemplo. Si tú tienes un ejemplo de uno que triunfó en el deporte haciendo que él se hizo millonario y se fue a Houston, conoció y pues quiere ser como él. Si tienes el ejemplo de alguien que se suicidó para dejar de sufrir y no afrontar los problemas de la vida cotidiana, es un ejemplo tan valioso como el otro. Que tú sigas este o sigas este otro depende de cómo te educaron. Pero ya cuando sucede, como ocurre un suicidio en la familia, debemos de tratarlo, porque toda la familia se ve afectada. Unos por la culpa. Otro caso, un señor tenía la culpa de que su hijo se había suicidado porque le prestó el coche sin que tuviera licencia, y el muchacho, tratando de escapar de la policía que lo venía siguiendo porque no traía licencia, y el muchacho echó a andar el carro y se escapó, se estrelló, así de fácil. Se estrelló consciente o inconscientemente. Se estrelló para no afrontar, se estrelló porque le falló el cálculo de la glorieta que tenía enfrente. Pero esos casos de suicidio tienen que ser abiertos, ventilados, limpiados. De otra manera, de verdad, la herida se puede infectar. Y se puede infectar con otro caso dentro del mismo grupo. Se puede infectar con un vecino, con un amigo. Puede copiar la idea de matarse. Si lo hizo Juan, yo también soy valiente y me voy a suicidar. Juan me dio muestras y me dejó una carta. Miren, he leído cartas de suicidio como no tienen idea. Un compañero de la FES Acatlán estaba haciendo un libro sobre cartas de suicidas. Es psicólogo, es sociólogo, pero yo le presté las cartas que tenía. 7 cartas, no son muchas, pero suficientes para oír lo que alguien dice cuando se está despidiendo. Es muy duro, efectivamente, dedicarse a este tema. Tienes que tener una contraparte que son las parejas que después de muchos años se siguen amando. Ese es mi otro tema de investigación, porque de plano con el puro suicidio no acabas. Estoy como el pípila, con la lápida cargando. Es muy pesado, muy difícil trabajar ese tema. Gracias por tu pregunta. Pues muy bien.